de inspectores municipales de obra del colegio, ya sea del colegio de arquitectos o colegio de ingenieros. A ver, vamos a ver el tema en sí, en qué consiste lo que es la parte del inspector municipal. Hablamos de que este inspector municipal, si bien conocemos, en nuestro medio puede ser un arquitecto, un ingeniero, ya sea del colegiado y hábil. Hablamos cuando este profesional está a cargo de la inspección, ya sea de las obras de edificación. Un minutito, por favor. Perdón, decíamos que este inspector municipal efectivamente se hace cargo de del seguimiento permanente de las habilitaciones urbanas, de las edificaciones privadas, que efectivamente para poderse hacer cargo o asumir esta responsabilidad, dichos profesionales tienen que estar adscritos al Colegio de Ingenieros del Perú o al Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros al cual corresponde. Asimismo, deben estar adscritos al Colegio de Arquitectos del Perú o al Colegio de Arquitectos de Consejos Departamentales de cada región. Entonces, efectivamente, podemos hablar, estos profesionales van a estar acreditados por estos dos colegios. Efectivamente que se van a hacer el cargo del seguimiento permanente durante el proceso de ejecución de obra en su aspecto de un ente privado. Es decir, respetando las normativas de lo que puede emanar el Instituto Nacional de Cultura, o de repente haciendo respetar los parámetros urbanísticos que pueda tener, o el plan urbanístico que pueda tener cada región. Entonces, estos profesionales se hacen cargo de la verificación técnica, pueden ser de la municipalidad o de las entidades en el cual pueden laborar, o también pueden ser designados por el colegio o por su colegio correspondiente, siempre en cuando esto se estén inscritos o acreditados como inspectores municipales de obra del colegio, ya sea del Colegio de Arquitectos del Perú o el Colegio de Ingenieros del Perú. Asimismo, estas dos entidades deberán tener su propio reglamento, su propia normativa, ya que esta normativa, como podemos hablar por decir, el Colegio de Arquitectos del Perú tiene un reglamento nacional para acreditación de inspectores municipales de obra a nivel del Colegio de Arquitectos. Dicho esto, que este reglamento ha sido aprobado bajo una sesión del Consejo Nacional número 14 del 2019, publicada el 25 de noviembre del 2019. Es decir, este Colegio de Arquitectos del Perú efectivamente ya viene cumpliendo con los reglamentos para poder identificar, para poder acreditar a sus inspectores municipales de obra. Asimismo, también existe el Reglamento Nacional para Acreditación de Inspectores Municipales de Obra del Colegio de Ingenieros del Perú. Hablamos del Colegio de Ingenieros del Perú, ya sea a través de sus consejos departamentales, en el cual ellos están inmersos o adscritos al Colegio de Ingenieros del Perú. Efectivamente, bajo las normas que le compete, tienen pues las funciones, las finalidades de aplicación,
lo que son consideraciones básicas de los postulantes, quienes deban hacerse cargo, tenemos que también saber que estos inspectores municipales que van a estar a cargo de la inspección de los trabajos que van a hacer otros terceros, mínimamente estos profesionales deberán haber tenido o tener 2 años de experiencia. Es decir, y asimismo, cada 2 años revalidar ese documento, ese certificado de acreditación que el colegio correspondiente le van a dar a través de que estos sean los que van a hacer cumplir la normativa, los planos urbanísticos, lo que es la parte de los documentos del Instituto Nacional de Cultura, dependiendo del lugar donde se viene trabajando, a efectos de que ellos pueden hacer el seguimiento permanente. Entonces, cuando hablamos los inspectores, ¿cuál es la función del inspector municipal de obra? No estamos hablando de un inspector de obra, es muy distinto esto, que efectivamente dice coordinar la suscripción del cronograma de visitas con el responsable de obra. Efectivamente, por decir, cuando se ejecutan una obra, ya sea por contrata, vamos a ver, o cuando ejecutan una obra, por decir, unas inmobiliarias, o cuando ejecutan una obra de edificaciones, efectivamente, ese inspector municipal, de manera conjunta, bajo la designación del colegio correspondiente o de la municipalidad al cual representa, hace las visitas, verifica si efectivamente los entes privados, quienes vienen ejecutando obras o habilitaciones urbanas, están cumpliendo dentro de los parámetros urbanísticos emanados o decretados por cada sector o por cada entidad. Entonces, este responsable hace las visitas, hace las coordinaciones a efectos de que se cumpla conforme a los documentos emanados por cada entidad. Podemos hablar que a nivel de nuestro territorio nacional, estas funciones del inspector municipal, en pocas, del 100%, de repente se viene cumpliendo un 1 a 5%, pero no más así. No más así a nivel de nuestro territorio nacional, ya que como muestra de ello se viene, o el crecimiento poblacional a nivel de nuestro territorio nacional viene haciendo o viene creciendo de manera desordenada. Asimismo, este inspector municipal de obra efectivamente debe tomar conocimiento previa a la visita de inspección de características del proyecto en materia de verificación técnica. Es decir, lógico, supongamos hablamos de un proyecto que se viene ejecutando, posiblemente pueda tener un responsable de obra, puede tener un supervisor, un inspector de obra, no un inspector municipal, ¿no? Ya que este inspector municipal coordina de manera directa con el residente de obra, ya sea con el supervisor o inspector de obra. Efectivamente, con la finalidad de que estos puedan basarse a los documentos o a los expedientes técnicos con el cual vienen siendo ejecutados. Es decir, por ejemplo, nosotros muchas veces hablamos cómo nosotros podemos tomar conocimiento de las características del proyecto. Es decir, si vamos a ir a los planos urbanísticos o a los planos que efectivamente a la fecha, o los predios que a la fecha han sido formalizados por COFOPRI y en algunas y en su gran mayoría han sido titulados, los cuales se encuentran ante los registros públicos la parte del título del predio que se tiene. Por decir, cuando hablamos de una medida, por decir, de una vivienda de frontis 10 metros,
del lado izquierdo 10, por decir, no, 20, lado derecho 20 y el fondo 10. Efectivamente estamos hablando de un área de 10 por 20 de 200 metros cuadrados. Este inspector municipal de obra va a verificar in situ si efectivamente esa área donde se viene interviniendo el proyecto cumple con las medidas exactas y precisas, tal como dice en su título de propiedad o en el documento en el cual se viene ejecutando ese proyecto. Pero sucede en muchas ocasiones, los ingenieros, los arquitectos, para poder realizar los diseños correspondientes para la edificación de una vivienda o para la edificación eh, para la edificación de colegios, entre otros aspectos, muchas veces, ¿qué hacemos? Tomamos como punto de referencia el título de propiedad y de manera, sin haber constatado, empezamos a realizar el diseño o los diseños arquitectónicos, el cual, lógicamente, cuando realizamos la visita in situ, en ocasiones no es compatible. De existir la incompatibilidad o de repente la incongruencia de las medidas, este inspector municipal está en la obligación de generar un informe al ente que corresponde, en este caso a la municipalidad, a efecto de que esta entidad o pueda suspender o paralizar la ejecución de esa obra, toda vez que no cumple con las especificaciones tal como se ha figurado en su título de propiedad o tal como figura en el expediente técnico de cada uno de sus proyectos. Asimismo, dice que el inspector municipal de obra debe realizar la verificación técnica en las oportunidades señaladas en el cronograma de visitas. Efectivamente, es necesario que a través de nuestro medio, a través de las entidades públicas, que este inspector municipal tiene que actuar de manera oportuna, en el momento oportuno y justo a tiempo, a efectos de verificar, a efectos de plantear con la parte que viene ejecutando un proyecto para poder realizar las visitas permanentes o las visitas alternas que pueden de manera conjunta, pueden acordar y suscribir un acta de acuerdo para que este cronograma de visitas sea cumplido. Asimismo, la función del inspector municipal es también identificar ante el responsable de obra como inspector municipal de la respectiva municipalidad con la credencial otorgada por el colegio profesional como inspector municipal. Y si no nos preguntamos cuántos ingenieros, cuántos arquitectos tendrán una credencial, ¿no?, expedida por el colegio correspondiente para poder cumplir esas funciones y obligaciones a efectos de hacer el reordenamiento territorial a nivel de los lugares o zonas donde se vienen interviniendo este proyecto. Entonces, es necesario que nosotros, por ejemplo, en nuestras calles, a nivel de nuestra región o a nivel donde los lugares que nosotros muchas veces vivimos, no solo para poder construir, muchas veces no solicitamos lo que es la parte de la licencia de construcción. En ocasiones vienen construyendo sus viviendas, vienen construyendo edificaciones en fuera, lo que es la parte de, sin tomar en cuenta el límite de propiedad. Entonces, este inspector municipal efectivamente tiene que estar a cargo de identificar cuáles son los defectos o deficiencias que existen en toda ejecución de obra.
Es decir, que es lo que no se viene cumpliendo de acuerdo al documento rector del plan urbanístico que se viene planteando a nivel de las entidades que corresponden. Efectivamente, si hablamos de las municipalidades provinciales, si hablamos de las municipalidades distritales, a la fecha, muchas, casi en un 70-80% de la población o de las entidades públicas del Estado no tienen un plan rector, un plan de desarrollo urbanístico actualizado a la fecha, toda vez que nuestra población viene creciendo de manera desordenada. Es necesario que nosotros como ingenieros, nosotros como arquitectos, debemos velar, debemos inscribirnos en el colegio correspondiente para que nosotros podamos cumplir dichas funciones. Así no solamente puede estar de repente designado a este inspector municipal por los colegios correspondientes, también puede designar las municipalidades o entes de gobiernos provinciales o distritales a efectos de este ordenamiento que pueda haber en nuestra ciudadanía o el lugar donde vivimos. Dice presentar a la municipalidad el informe de visita de inspección en un plazo no mayor a 2 días hábiles de efectuado la misma. Es decir, nosotros tenemos que tener como entidad, plantear que toda ejecución de obra o que se viene haciendo debe contar con la autorización respectiva del ente o de la municipalidad correspondiente. En ocasiones vemos, por decir, por ejemplo, hay licencias de construcción, hay viviendas que se construyen sin licencia de construcción, pero hay otras viviendas que también se construyen con licencias de construcción, pero cuando vamos in situ, cuando vamos a verificar, no cumple con las medidas exactas tal como nosotros podemos querer. Entonces el inspector municipal tiene que hacer la verificación, tiene que hacer la constatación y de esa manera generar un informe desde la visita. Es decir, si hoy día he hecho la visita correspondiente, que es el día 23, a más tardar el 25 de junio, debo generar un informe al sector que correspondiente, ya sea que si efectivamente si soy inspector de la municipalidad de obra, que no tengo relación laboral con la municipalidad. Además deben presentar una copia del citado informe al colegio profesional respectivo. Es decir, este informe debe ser trasladado ¿a quién? A las municipalidades y previo conocimiento o con cargo a conocimiento al colegio de ingenieros o al colegio de arquitectos al cual nosotros pertenecemos. Asimismo, este informe debe ampliarse, ¿no? Debe ampliarse de acuerdo a qué? De acuerdo a los informes, las oportunidades que sean requeridas por la municipalidad para resolver algún relacionado con la obra. Es decir, que estos informes son muy importantes para que las municipalidades o la entidad municipal puedan pronunciarse dentro del plazo a efectos de hacer prevalecer el reordenamiento territorial o el crecimiento urbanístico que se viene sucediendo en cada sector. Asimismo, este inspector municipal también va a estar a cargo de lo que son la inspección de las habilitaciones urbanas. En ocasiones, efectivamente, cuando hablamos de inspector municipal, es un tema muy nuevo que se viene dictando. En ocasiones no participamos, no formamos parte. Entonces los colegios o los ingenieros o los arquitectos que están adscritos al colegio que corresponde, en ocasiones vienen firmando documentos
sin cumplir la credencial o la acreditación como inspector municipal de obra. ¿Qué no puede hacer o cuáles las funciones del inspector de obra que no es competente para este inspector de obra? No le compete a este inspector de obra controlar aspectos distintos a las especificaciones técnicas de los insumos de la construcción indicada en el proyecto. Es decir, no tiene decisión, no tiene voz y voto para poder de repente recomendar aspectos o especificaciones técnicas fuera de lo que está contemplado en las especificaciones técnicas del expediente técnico del proyecto. Asimismo, ordenar la ejecución de alguna actividad del proceso constructivo. Cuando hablamos, efectivamente no puede, no es su competencia decir de que este proyecto, si no cumple con los parámetros o con las medidas, tal como dice el título de propiedad, no es competencia de decir, autorizar para que pueda continuar con el proceso constructivo de la obra. Asimismo, podemos hablar que disponer la paralización de la obra. El inspector municipal de obra no puede disponer, decir que efectivamente las medidas no corresponden, por tanto, se le puede notificar para que pueda paralizar la obra. Anteriormente, ¿cuál era la obligación, las funciones del inspector municipal? Era realizar la visita de acuerdo al cronograma. Una vez realizada la visita, tiene 2 días hábiles para poder trasladarlo de dicho informe a la municipalidad y asimismo hacer de conocimiento ese informe al colegio que corresponde, ya sea al colegio de arquitectos, ya sea al colegio de ingenieros. Entonces, en este caso, la municipalidad es la entidad que se hace cargo para efectos de ordenar las paralizaciones o la suspensión que puedan realizar a través de acuerdo a sus obligaciones y funciones o documentos de gestión que pueden tener cada entidad. Asimismo, no es competencia solicitar conflictos vecinales o laborales. Es decir, muchas veces cuando ejecutan obras terceros o las entidades, este inspector municipal no puede decir al ejecutor, uno, que tiene que pagar de acuerdo al régimen de construcción civil, que tiene que decirle, tiene que utilizar los implementos de seguridad, que tiene que respetar los jornales laborales, no, o simplemente cuando hay conflicto, o cuando de repente hay un conflicto de la disponibilidad de terreno, o de repente sin respetar lo que es la parte de los servidumbres de paso, o sin respetar lo que es la parte de los límites de propiedad. Este inspector municipal no está autorizado para poder solucionar este tipo de conflictos que puedan existir en la obra. Asimismo, realizar las funciones establecidas de acuerdo a la Ley 2886, Ley General de Inspección del Trabajo, y en la Ley 2983 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nosotros no podemos decir que actualmente, de acuerdo al decreto legislativo la 1486, hay plazos excepcionales que también dice que de plan de vigilancia para reinicio o para la ejecución de la obra a través del plan COVID-19 o de la seguridad y salud en el trabajo, no está en la obligación de exigir al ejecutor. Es decir, pero sí puede generar un informe dentro de los 2 días siguientes hábiles de haber realizado la visita al proyecto o a la obra en ejecución, y recomendar a la entidad, en este caso a la municipalidad,
a efectos de que pueda notificar, conciliar, conforme a las leyes de su competencia de cada gobierno local. Asimismo, está impedido este inspector municipal de obra en el ejercicio de su profesión haya sido sentenciado por la comisión de un delito doloso. Es decir, si este inspector tiene sanciones, tiene de repente sentencias ya consentidas por el Ministerio de Justicia, o efectivamente esto no puede ejercer como inspector municipal de obra. Por tanto, este profesional está impedido para poder laborar o recibir la credencial municipal de obra, como inspector municipal de obra. Asimismo, se encuentre con suspensión o haya sido inhabilitado por el Colegio de Arquitectos o por el Colegio de Ingenieros, según corresponde. Es decir, en ocasiones de repente por incumplimiento de la ética del Colegio de Arquitectos o Colegio de Ingenieros, efectivamente hay varios profesionales de repente están suspendidos o están sancionados. Ellos no pueden formar parte de ser como inspectores municipales de obra. Asimismo, tienen compatibilidad para ejercer cuando las obras a supervisar se ejecutan en predios de su propiedad o de su cónyuge o de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad. Es decir, estos inspectores municipales no pueden formar parte, no pueden ser juez de paz para que puedan ellos hacer como inspector municipal o verificar, ir a efectos de hacer un informe. Entonces dice la normativa y le pruebe que efectivamente hasta el 2º o 4º grado, no, hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, no pueden hacerse cargo de la inspección municipal de obra, es decir, no pueden ser inspector de familiares muy cercanos. Asimismo, este inspector municipal de obra realiza funciones con el otorgamiento de las licencias de habilitación y o de edificación de la obra inspeccional. Es decir, si alguna vez haya sido funcionario o trabajador en el cual efectivamente haya elaborado el diseño arquitectónico o haya elaborado el diseño estructural, estos no pueden formar parte o no pueden hacer funciones o formar parte como inspectores de obra, ya sea como lo que es la parte de licencia de habilitación urbana y o de edificación de las obras a inspeccionar. Asimismo, tiene incompatibilidad el proyecto de habilitación urbana y o de edificación se ejecuta en un predio que sea de su propiedad, ya sea persona jurídica o al cual esté asociado, tenga alguna participación en el mismo vínculo laboral, de repente puede ser como socio de esa habilitación urbana. Entonces, también está, no guarda relación, que no puede participar como inspector municipal de repente en una habilitación urbana en el cual este inspector municipal como profesional haya participado en la elaboración de dicho estudio. Asimismo, el profesional o alguno de sus parientes hasta el 4º de consanguinidad o 2º de afinidad intervenga como proyectista, consultor, constructor o responsable de obra. Es decir, este inspector municipal tiene que limitarse de existir este tipo de consanguinidad a efectos de cumplir la obligación con el cual. Vamos a hablar de repente un poquito más de los inspectores municipales. ¿Cuál es la función específica que podemos nosotros enumerar a estos inspectores municipales? Por ejemplo, podemos decir, abrir y mantener actualizado
un registro único de inspectores municipales a través del colegio que corresponde. Establecer el proceso de capacitación por categoría de inspectores ingenieros con las funciones de cumplirán lo que puede ser en el aspecto normativo y el campo técnico de acuerdo a sus especialidades. Es decir, si hablamos a través del colegio de ingenieros, cada profesional, ¿quién va a cumplir la función específica como inspector municipal de obra? Tiene que estar con amplio conocimiento, con la capacidad suficiente a efectos de salvaguardar los intereses del ente municipal. El Colegio de Ingenieros, asimismo, está de repente, de acuerdo a su propia directiva, está en la obligación de convocar facultativamente a sus colegiados cada año a evaluación para inspectores municipales de obra con fines de acreditación. Y vamos a ver a los colegios o a los consejos departamentales, si están autorizados para poder hacer las convocatorias, para poder acreditar a esos ingenieros como inspectores municipales. Es decir, espero que nuestro colegio de ingenieros o espero que nuestro colegio de arquitectos del Perú convoquen de manera anual para que puedan certificar, para que puedan acreditar a sus inspectores municipales de obra. Entonces, las entidades públicas como las municipalidades deben exigir, deben cumplir o solicitar al colegio correspondiente quiénes son las personas o profesionales que tienen la certificación correspondiente para poder hacer el seguimiento y así hacer cumplir lo que emana la directiva del reglamento que ha promulgado el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, una vez convocado, podemos hablar que este inspector municipal, el colegio correspondiente, remitirá a las municipalidades distritales. Hablamos de las municipalidades distritales, hablamos de las municipalidades provinciales de su jurisdicción, la relación de los inspectores municipales. A ver, si hacemos un poquito de memoria, ¿cuántos inspectores municipal de obra tenemos en nuestra región? ¿Dónde nosotros radicamos? A ver si podemos mandar un documento o podemos solicitar de repente al ente en la municipalidad provincial, a la municipalidad distrital en el cual nosotros radicamos, emitir un documento al colegio correspondiente, cuántos son los profesionales o quiénes son los profesionales con la certificación que tiene como inspector municipal de obra. ¿Tendremos a nivel de nuestra región? A nivel de en nuestra región, ¿cuántos inspectores municipales acreditados tenemos por el colegio correspondiente? No, hasta ahora donde no, yo sé, creo que no lo tenemos. Asimismo, los colegios correspondientes están en la obligación de publicar vía página web del Consejo Departamental correspondiente el padrón de inspectores municipales de obra acreditados por la especialidad. Es decir, si nosotros hablamos, un paréntesis, del Registro Nacional de Proveedores, entendemos que tenemos 5 especialidades, como lo que son las obras de edificación, las obras viales, tenemos lo que es la parte de obras de saneamiento, electrificación y lo que son la parte de riegos. Es similar, algo similar por ahí, que también que el colegio de correspondiente deberá implementar o debe implementar la relación de los profesionales quienes forman parte como inspector municipal. Asimismo, remitir al Consejo Nacional cada 2 años el padrón de inspectores municipales de obra. Es decir, si hablamos de 2 años, nuestros colegios profesionales, ya sea colegio de arquitectos, colegio de ingenieros,
estarán cumpliendo en remitir cada 2 años quiénes son los profesionales que están acreditados como inspector municipal de obra, o simplemente en nuestra región no hay ni un inspector municipal de obra. En caso de no existir, es necesario, hacemos un llamado a todos los decanos del colegio de ingenieros a través de su colegio departamental a efectos de que convoquen de manera anual para que estos inspectores municipal de obra puedan surtir o puedan tener la acreditación que corresponde. Asimismo, esto es lo que es la parte del consejo, 2 años, mantener también en custodia y archivar todo el material que servirá para la acreditación de los supervisores. Es decir, que esto debemos mandar de manera conjunta la relación del padrón que según nos corresponde. A ver, entonces, es necesario que los colegios que correspondan deberán tener este tipo de documentos. Entonces, asimismo, el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros o el Colegio de Arquitectos, después de la primera convocatoria, tomará como base el presente reglamento para las futuras convocatorias. Es decir, que este reglamento deberá estar implementado por cada colegio de ingenieros. Entonces, podemos también ser respetuosos del numeral 10 del artículo 29020. Por decir, si hablamos de una construcción de una vivienda unifamiliar de hasta 120 metros cuadrados construido, siempre que constituya la única edificación en el lote. Es decir, que estas viviendas unifamiliares cuenten con la licencia de construcción y en ocasiones la declaratoria de fábrica o de edificación sin carga. Y su sumatoria del área techada de ambos no supere los 200 metros cuadrados. Entonces, ¿qué dice cuando nosotros elaboramos o ejecutamos obras en nuestras viviendas? Es decir, tenemos que ser respetuosos, que tenemos que saber que efectivamente tenemos que tener áreas libres, ¿no? Para poder nosotros tener un espacio con el cual podemos hacer como área recreativa. Asimismo, podemos hablar como la remodelación de vivienda unifamiliar, siempre que no implique, por decir, lo que es la parte de implique modificaciones estructurales, cambio de uso y del mismo modo el uso e incremento del área de techado. Entonces, este inspector municipal va a cumplir una función específica en lo que va a cumplir sus obligaciones. Asimismo, estas obras o las habilitaciones urbanas donde se van a ejecutar el proyecto efectivamente va a tener un supervisor de obra privada. Es decir, puede ser un arquitecto o ingeniero. Y si hablamos de un arquitecto o ingeniero, necesariamente tienen que tener la habilitación correspondiente. En ocasiones mostramos de que cuando prestamos servicios a terceros, los ingenieros muchas veces no tienen la habilidad correspondiente. Entonces, estos que van a supervisar, ¿no? Que van a contar la supervisión de obra privada, deben contar con la habilitación correspondiente. Asimismo, el supervisor de obra puede asumir funciones asignadas al inspector municipal de obra. Cuando hablamos de este supervisor privado, puede asumir las funciones, es decir, cuando ejecutamos un proyecto por ejemplo, de una construcción de una vivienda. Cuando nosotros vamos a una entidad, solicitamos que la licencia de construcción. En esa licencia de construcción necesariamente cuentan o en la parte
de repente documentaria dice, ¿quién va a estar a cargo de la supervisión de la obra? Necesariamente va a ser un privado que va a contratar o quien ha elaborado ese expediente técnico para la construcción de ese proyecto. Entonces, este inspector municipal tiene que hacer las veces de asumir, ¿no?, las funciones para que puedan cumplir las funciones y obligaciones con el cual se cuenta, pero siempre en cuando que cuente con la acreditación del colegio correspondiente. Entonces, es necesario que nosotros tenemos que tener en consideración estos aspectos. En este caso, el presentado por ante la municipalidad correspondiente. Es decir, la municipalidad es un ente rector, es una entidad que efectivamente va a vigilar de manera muy celosa el cumplimiento de los documentos de gestión con el cual se le haya aprobado el expediente y la licencia de construcción. Y en ocasiones sucede que estas licencias, posteriormente después, en plena ejecución, otros regularizan. Pero efectivamente este inspector municipal, que es delegado ya sea por el colegio o es delegado por parte de la municipalidad, tiene que ir a plantear, solicitar de manera conjunta con este supervisor privado a efectos de llegar a un acuerdo para poder plantear el cronograma de visitas que pueda hacer este inspector municipal de obra. Es decir, que este inspector municipal de obra va a hacer visitas permanentes antes, durante y después del proceso de ejecución de este proyecto. Asimismo, podemos decir que efectivamente, ¿qué pasa? También existe responsabilidad